Bien, entonces vamos a ver la segunda sección que es el teorema fundamental del cálculo. Eh, Déjenme ponerle esto en mayúsculas. Bueno, lo que va a decir este teorema es que tanto la integración como la derivación son procesos inversos. En otras palabras, si uno deriva una función y después la integra o viceversa, se va a obtener la función original. Entonces, así como pasa con la suma y la resta, la división, la multiplicación, la radicación y la exponenciación, lo mismo con la integral y la derivada. Entonces, este teorema es como su nombre lo dice, el teorema que permite hacer cálculos de manera simple, entre comillas, porque después vamos a ver que la mayoría de funciones no van a tener integrales eh, que tengan una forma algebraica cerrada. Eh, pero este teorema nos va a ayudar a que por cada fórmula de derivación que tengamos vamos a tener una fórmula de integración. Eh, entonces, si nosotros tenemos una función, eh, vamos a decir si f es integrable en un intervalo a b, entonces vamos a tener una nueva función. Es decir, entonces existe una función f mayúscula, que vamos a denotar así, f mayúscula, del intervalo cerrado a b a los reales, definida como la integral de la función f. Entonces, tal que la f de x va a ser igual a la integral de ax de la función f. Aquí voy a utilizar la notación a la que estamos acostumbrados, poniendo aquí una variable distinta al límite de integración que tengo acá. Recuerden que esas variables de integración son mudas. Entonces aquí le voy a poner t, pero esta t no significa que sea tiempo. Puede ser una u, una w, una z. Bueno, z se utiliza en variable compleja, pero en principio puede ser cualquier letra aquí. No pongo la misma x para no confundir con el límite de integración de aquí. Entonces para x que pertenece al intervalo AB. Entonces esta función va a estar bien definida porque por el teorema que vimos hace tiempo, que era el teorema del dominio de aditividad de la integral de Riemann. ¿Se acuerdan? Que básicamente lo que decía era que si una función es integrable en un intervalo AB, o sea, f es integrable, una función acotada es integrable en el intervalo cerrado AB, si solo si la función f es integrable en el intervalo eh, AC y f es integrable en el intervalo CB para toda C que pertenece al intervalo AB. Esto lo demostramos y además teníamos que la integral de AB de f se podía escribir como la integral de AC de f más la integral de CAB de f. Entonces, utilizando este teorema, si la función f es integrable aquí, entonces f es integrable en el intervalo ax y en el intervalo xb. Por ejemplo, para toda x que está en el intervalo AB. Y entonces en ese caso, ¿qué podemos decir? Que la integral de AB
de f se puede escribir como la integral de ax de f más la integral de x a b de f. Entonces en principio esta que está aquí, o sea, esto lo podría poner como la integral de ax de f menos, cambiando el límite de integración por las propiedades que ya hemos visto, la integral de b a x de f. Es decir, la integral de f en a menos la integral de f de b. ¿De acuerdo? Y esto es el contenido del teorema fundamental del cálculo que vamos a ver en breve. Entonces recordando que... Ah, no, perdón. Esto está mal, lo siento. Quedaría así. Esta sería en principio la f mayúscula de x y esta, como no tiene el mismo límite de integración acá, la dejo así. De esa manera. O sería una f de b o algo así. Entonces esta cosa de aquí, si la f es integrable como pide esta condición que escribimos, entonces por este teorema que ya habíamos demostrado, que había mencionado que era muy importante justamente para demostrar varios teoremas más adelante, nos dice que la f chiquita también es integrable en el intervalo ax, por lo cual esta cosa de aquí está bien definida. O sea, esta integral existe justamente y esta integral me va a dar una nueva función que estoy llamando f mayúscula. Y también notar que la función f mayúscula evaluado en a pues va a ser la integral de a en a de f de t de t, y esto habíamos demostrado que cuando el límite era el mismo esa cosa era cero. Entonces eso lo vamos a utilizar más adelante. Entonces ahora vamos a empezar esto con una propiedad muy importante. Va a ser el teorema 2.2.1. Lo que nos va a decir es, sea f una función como hemos definido hasta el momento del intervalo AB a R, que sea integrable. Integrable en AB. Y sea f mayúscula la función que definimos anteriormente, la función de AB en los reales, tal que está definida como f mayúscula de x igual a la integral de ax de f de t de t. Entonces, si esto pasa, entonces ya vimos que si esta función f es integrable aquí, esta misma función f es integrable en el intervalo de ax, por lo cual esta f grande está bien definida por la observación que tenemos acá. Entonces, la función f mayúscula va a ser Lipschitz continua. Y por un teorema que probamos antes, en la sección anterior, eso significa que la función es continua. Que es como van a encontrar este teorema, de hecho. Van a ver que la función f es continua, pero esto es aún más fuerte, esa función f es Lipschitz continua. ¿Por qué más fuerte? Porque recuerden que una función continua no implica que sea Lipschitz continua, pero una función Lipschitz continua es una función continua. Entonces ser Lipschitz continuo es más fuerte que ser continuo, por eso este teorema es como más general. Y aprovechando lo que hemos visto, lo quise poner de esta manera. Entonces vamos a demostrar esto. Lo que queremos demostrar es que, por demostrar que f es Lipschitz continua, es decir, recordando la definición, tenemos que ver que existe una L mayor que cero, un número real mayor que cero, tal que el valor absoluto de la función, en este caso f mayúscula, de x menos f de y, es menor o igual que ese L por valor absoluto de x menos y para toda xy que están en el intervalo AB en este caso. Esta f es una función definida de AB en los reales. Ok, entonces tenemos que f, entonces voy a recordar una definición que habíamos visto antes, habíamos llamado el conjunto A, el conjunto de las funciones f's definidas en el compacto AB, tales que f es integrable.
Entonces voy a ponerla así, A chiquita, perdón, A grande. Y aquí voy a poner el intervalo donde es integrable. Entonces, A de A sub intervalo AB es el conjunto de funciones integrables en el intervalo AB. Entonces, como F es integrable en el intervalo AB, eso significa que esa función es acotada. F es acotada en el intervalo AB. Entonces, ¿qué significa esto? Por definición que existe, vamos a llamarle n, un n positivo tal que el valor absoluto de f, de t, voy a llamarlo así, es menor o igual que n para todo t que está en el intervalo AB. Aquí lo estoy cambiando, en vez de la x estoy poniendo la t porque la integral o la función f mayúscula la estoy definiendo así, en términos de la variable x. Entonces, por el... Vamos a tomar sea x que pertenece al intervalo AB. Entonces, por el teorema del dominio de aditividad de la integral de Riemann, que eso lo vimos antes y aquí lo recordé, eh, tenemos que f es integrable en el intervalo ax y además la integral y también es integrable en el intervalo xb, pero eso no nos interesa en este punto. Y además la integral de AB de f lo puedo escribir como la integral de AX de f más la integral de x a b de f. Entonces esto lo puedo escribir como puedo escribirlo como porque todos estos son funciones o números reales, funciones reales. Entonces la integral de ax de f la puedo poner como la integral de ab de f menos la integral de x a b de f. Y ahora esto lo puedo poner como la integral de AC de f más la integral de C a b de f menos la integral de x a b de f. Y este de aquí lo puedo ver como la función f evaluada en x igual a c más la integral de c a b de f menos la integral de x a b de f. ¿De acuerdo? Porque esto que está aquí es como esta cosa, pero evaluada en x igual a c. En x igual a c tengo que f de c es igual a la integral de ac de f de t de t. Y eso es para un c que pertenece al intervalo AB. Entonces cuando x es igual a c, ¿por qué? Porque x también es un número que está en el intervalo AB. Entonces esta c es otro, o sea, digamos, tengo el AB, por aquí tengo el X, aquí tengo el C. Entonces cuando coinciden los dos, me queda esta igualdad de aquí, que es lo que estoy sustituyendo acá. Y ahora esta sería la integral de C a B y esta menos la integral de X a B de F. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Por otro lado, esto de aquí, esta de aquí es F de X. Entonces tengo que F de X menos F de C es igual a esta diferencia. Entonces F de X menos F de C, este, claro, aquí me va a quedar, no me va a quedar la Y, pero voy a corregirlo porque donde le puse aquí con la Y.
Entonces, en vez de llamarle C, le voy a llamar Y a esto. Entonces, de A a Y, de Y a B, Y que pertenece a B, y esto sería F de Y. F de Y y esto también. Entonces, X igual a Y. F de y acá arriba Y, X igual a Y, me queda F de Y igual a la integral de AY de F de T de T. Entonces tengo que F de X menos F de Y es igual a la integral de C a B de F menos la integral de X a B de F. Y por las propiedades de la integral, esto si volteo los límites de integración cambia el signo aquí, como ya habíamos visto antes. Entonces me queda la integral de C a B más la integral de B a X de F. Y esto por las propiedades de la integral, de nueva cuenta, me queda como la integral de, perdón, aquí puse Y, C, perdón, aquí es Y. Entonces esto me queda la integral de Y a X de la función F. Y además sabemos que, bueno, ¿qué es lo que tengo? Entonces tengo que el valor absoluto de f de x mayúscula menos f de y es igual al valor absoluto de la integral de y a x de f. Ahora, pero nosotros sabemos que, o nosotros demostramos que si f es integrable en AB, entonces el valor absoluto de f también es una función integrable, eso lo demostramos en el intervalo AB. Y además, el valor absoluto de la integral de AB de f es menor o igual que la integral de AB del valor absoluto de f. Entonces, utilizando esto de acá, eh, como la f es integrable de x a y también, esto es menor o igual que la integral de y a x del valor absoluto de f. Pero esta f está acotada. Entonces aquí está donde está. Está acotada. Entonces como f está acotada, esto es menor o igual que n. La integral de y a x de n, que es una constante. Entonces esto me queda como la integral de y a x, perdón. Esto va a ser igual a n por la integral de y a x de la constante 1. Y esto habíamos demostrado que era la longitud del intervalo. Entonces me queda esto como el n por x menos y. ¿Cierto? Y ahora como x menos y es positivo, esto lo puedo poner como n por el valor absoluto de x menos y. Y entonces lo que hemos encontrado es que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor o igual que n por el valor absoluto de x menos y. Entonces, por lo tanto, existe L igual a n, que es mayor que 0, porque la función es acotada. ¿De acuerdo? Entonces, existe ese L con n mayor que 0 tal que este valor absoluto de f de x menos f de y es menor o igual que esa n por valor absoluto de x menos y. Es decir, tal que f de x menos f de y valor absoluto es menor o igual que
L por X menos Y. Por lo tanto, F es Lipschitz continuo en AB. Y hemos demostrado este primer teorema de acá. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para ver lo que significa esto que ya había comentado también en la clase anterior. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ejemplos. Vamos a poner la función. Vamos a poner una función f que vaya del intervalo 0,2 a los reales. Y la vamos a definir como una función que sea discontinua en un punto. Entonces vamos a poner que la f de x sea que valga 0 si x está entre 0 y 1 y que valga 1 si x es mayor que 1 y es menor o igual que 2. Entonces esta cosa, si la grafico, ya sabemos que tiene una discontinuidad, pero ponerla así. Es y, aquí tengo el 1, acá tengo el 2. Entonces tengo que vale 0 de aquí a acá. Voy a ponerlo en rojo mejor. Vale 0 de aquí a acá. Y vale 1 de aquí hasta 2. Ahí está. Y aquí tengo el valor 1. Entonces mi función es discontinua en un punto. Entonces vemos que f es discontinua en x igual a 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que el conjunto de discontinuidades de f en el intervalo 0,2 es el conjunto D igual al conjunto que contiene un punto que es el 1. Y ahora como este es un número, como este es un conjunto finito, nosotros demostramos que un conjunto finito tiene medida 0. Entonces la medida del Lebesgue del conjunto de discontinuidades es 0. Y entonces por el teorema de Lebesgue, f es continua. Digo, perdón, f es integrable. Entonces puede ser con el teorema de Lebesgue o puede ser con el teorema donde que había demostrado que si la función era discontinua en un número finito de puntos, entonces era integrable, lo que quieran utilizar. En 0,2. Entonces como la función f es integrable en 0,2, eso significa que es integrable en... Voy a ponerlo así. Entonces, f es integrable en el intervalo 0x para x que pertenece al intervalo 0,2. ¿De acuerdo? Y entonces existe la función f mayúscula que va de 0 a 2 en R, tal que f mayúscula de x es la integral de 0 a x de f. ¿Y a qué va a ser igual esta integral? Pues si x está entre 0 y 1, si x está entre 0 y 1, la función vale 0. Entonces va a ser la integral de 0. Y la integral de 0 a x de 0 pues es 0. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces la integral de aquí, digamos este x, puede estar aquí. En general. Entonces si x está entre 0 y 1, o sea, ¿qué es lo que tengo? Que la x puede estar en cualquier lugar. Pero si x está entre 0 y 1, entonces la integral vale 0. Y si x está entre 1 y 2, entonces va a ser 0. O sea, va a ser la integral
Sería la integral de 0 a 1 de 0 más la integral de 1 a x de la función f que vale 1 en ese caso. O si quieren pueden darle dt. O simplemente 1 como la anotación que quiera. Voy a poner esta. Entonces esta es 0. Y esta integral de aquí pues es t. Esto habíamos demostrado que es la constante por la longitud del intervalo. Entonces me queda la constante que es 1 por x menos 1. Entonces esto vale x menos 1 para x entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo me queda la gráfica de esta función? X y y. Entonces aquí está 1. Entonces me dice, según lo que hemos calculado aquí, con todo lo que ya sabemos, es que si x va entre 0 y 1, la función vale 0. La integral vale 0. Entonces, entre 0 y 1, la integral vale 0. Y luego dice que de 1 a 2, la integral vale la recta x menos 1. Entonces x menos 1, cuando x vale 1, vale 0 la recta, y cuando x vale 2, me va a quedar que es igual a 1. Entonces me queda la recta esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que dice el teorema, que si yo tengo una función integrable, que no importa si es continua o no, porque para que sea integrable, tiene que cumplir que su conjunto de discontinuidades sea de medida cero. Entonces, un ejemplo de eso es esta función que es discontinua en un punto. Pues no importa cómo sea esa función, no importa si tiene un conjunto de discontinuidades muy grande, la única condición es que sea de medida cero. Entonces, la integral, la función f de x definida como la integral de a al límite x de la función f va a ser una función continua. Y no solamente una función continua, sino que va a ser una función Lipschitz continua. Entonces si yo pongo mi rectangulito ese que les había dicho la otra vez y lo empiezo a mover por aquí, lo muevo por todo esto, pues nunca pasa que la función toque, ¿se acuerdan? Que la función pase por aquí, por ese conito. Tenemos ahí la L, que en ese caso es la n de acotación. En este caso podría ser 2, por ejemplo, 1, el mismo 1. Entonces, la identidad. Entonces, esta es una función Lipschitz continua. Bueno, si vieron la clase anterior, saben de lo que estoy hablando acá. Déjenlo quito. Entonces, una función continua. No importa qué tan fea sea la función aquí, si es integrable, la función que defino como la integral va a ser una función continua. Ahora, noten que... No, aquí tengo que f es Lipschitz continua. Y, por ende, es continua también. Entonces, no solamente es continua, es Lipschitz continua, una condición más fuerte. Ahora, noten que, déjenme poner aquí una observación. Notar que la f mayúscula, esta es la f mayúscula. Esta es la gráfica de f de x mayúscula, una función continua. Entonces, notar que esa f mayúscula no es derivable en x igual a 1. Recuerden que en cálculo 1 aprendieron a ver de manera intuitiva si una función era derivable viendo su gráfica. Y se acordarán que les decían que en los picos la derivada no existe.
O sea, puede ser derivable por la izquierda o por la derecha, pero la derivada en general no existe. Es decir, una función con picos no es derivable en los picos. Entonces, en este caso tengo un pico en x igual a 1. La función f mayúscula no es derivable ahí. Lo cual significa que f no es derivable en el intervalo 0,2. Entonces, por lo tanto, no existe f' en el punto x igual a 1. Entonces, como pueden ver esto, este, este teorema lo que me dice es que la integral se comporta de una mejor forma que la derivada, desde el punto de vista teórico, porque me va a dar cosas continuas, como esto, y más aún, cosas que van a ser Lipschitz continuas. Y la derivada tiene problemas como esto, en los picos. Entonces, desde el punto de vista teórico, la integral se va a comportar mucho mejor que la derivada. Aunque en la práctica, calcular integrales va a ser muchísimo más complicado que calcular la derivada de una función. Y vamos a ver un ejemplo, un segundo ejemplo. Lo número 2. ¿Se le puse así? Ah, no. Ejemplo número 2. Vamos a tomar ahora otra de esas funciones que vimos como ejemplo cuando vimos integrales, que sea el valor absoluto, esta función. Entonces, esta función, eh, quiero hacer la gráfica en una sola, entonces lo voy a poner acá. Vamos a poner la gráfica de f y acá voy a poner la gráfica de f mayúscula. Entonces aquí vamos a ver x, y, xy y la puse de -1 a 1. Entonces, está así. -1, 1. Entonces cuando vale 1 y -1 va a valer 1. Y la gráfica de esa función sería esta. Esta sería la f de x. Entonces, esta función es continua. -1 a 1. Y entonces, como es continua por un teorema que demostramos, todas las funciones continuas son derivables. O aplicando el teorema de Lebesgue general, el conjunto de discontinuidades de esto es el vacío. Y la medida de Lebesgue del vacío es cero. De hecho, eso no me acuerdo si lo demostré o no, pero es trivial hacerlo con el hecho de que un subconjunto de un conjunto de medida cero tiene medida cero. Y como el vacío es subconjunto de todo conjunto, si un conjunto tiene medida cero, entonces el vacío tiene medida cero. Entonces, ya sea con ese o con este particular que vimos también antes de ver el teorema general de Lebesgue. Entonces, como f es continua, es integrable de -1 a 1. Pero notar que f no es derivable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene un pico. Entonces, no es derivable ahí. Ahora, ¿cómo calculamos la función f mayúscula? La f mayúscula va a ser una función que va de -1 a 1 en R, tal que f mayúscula de x va a ser la integral de -1 a x de f
de t dt, si le quieren poner así. O sea, va a ser igual a la integral de menos 1 a x del valor absoluto de t dt. Muy bien, ¿cómo definíamos el valor absoluto? El valor absoluto de x se definía como x si x era mayor o igual que 0 y menos x si x era negativa. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de 2, como x es igual a 2 es mayor que 0, pues es 2. Pero el valor absoluto de menos 2, como menos 2 es menor que 0, pues va a ser igual a menos x, que en este caso es menos 2, va a ser igual a 2 también. Es positivo. Entonces, este... sí, aquí me equivoqué. Voy a borrar esto. Ahí. Entonces, ¿cómo pongo esto? A ver, f de x es la integral de menos 1 a x de valor absoluto de t de t. Entonces esto va a ser igual a dos partes. Si x es este negativa, vamos a decir, entonces voy a tener, o sea, si x está aquí, voy a tener que va a ser menos 1 a x, valor absoluto de o la t. No, sí, la x, perdón. Va a ser la integral de menos 1 a x del valor absoluto de t, pero déjenme ponerlo en orden. Entonces va a ser la integral de menos 1 a x del valor absoluto de t cuando t es menor que 0. Entonces va a ser, según la definición, esto es menos la t. Sustituyo la x por la t, valor absoluto de t. Si t es menor que 0, es menos t. Va a ser la integral de menos t dt. Y esto ya lo habíamos calculado, esto va a ser menos la integral de menos 1 a x de t dt. Y entonces esto era el menos, lo voy a dejar ahí. El de arriba al cuadrado, o sea, x cuadrado sobre 2 menos el de abajo al cuadrado sobre 2 también. Entonces esto ya lo tenemos ahí. Y esto va a ser igual entonces a... Este me da positivo y negativo. Entonces me queda este 1 menos x cuadrada sobre 2. Y eso es si x es menor que 0. Y si x está entre 0 y 1, entonces me va a quedar la integral de 1 a x del valor absoluto de t, que sería la integral de 1 a 0. O sea, estoy integrando así, aquí hay que tener cuidado para no perderse. Entonces, ahora mi integral va para la x entre 0 y 1. Entonces tengo que tomar la integral de menos 1 hasta x. Entonces primero tengo que cortar de menos 1 a 0 y luego tengo que integrar de 0 a x. Entonces la integral de menos 1 a 0. Entonces en este caso el valor es negativo porque estoy tomando la x aquí o los valores aquí de la t. Entonces menos t dt más la integral de 0 a x donde es positiva esta cosa, entonces va a ser dt dt. Y esto va a ser igual a menos
Cero al cuadrado sobre 2 menos menos uno al cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 2 menos cero al cuadrado sobre 2. Entonces esto me queda un medio más x cuadrado sobre 2. Entonces me queda uno más x cuadrado sobre 2 para x este mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿qué me queda? Que la f mayúscula de x va a ser la integral de menos uno a x del valor absoluto de t de t, y esto es igual a uno más x cuadrado sobre 2 para x mayor o igual que cero, y uno menos x cuadrado sobre 2 para x menor que cero. Entonces esto va de menos uno a uno también, menos uno a uno. Entonces si x es menor que cero, en menos uno esto vale cero, y en cero estas dos cosas coinciden, me da igual a un medio. Entonces, aquí está uno y aquí está un medio. Entonces vale un medio. Y esta función es continua. Entonces algo así. Y luego cuando x vale uno, que es esta parte, me queda 2 medios, que es igual a uno. Y como la función es continua, pues la puedo unir así. Entonces me queda esto. Esta es la función f de x mayúscula. Como vemos, es una función continua también. Y más aún es Lipschitz continua. Entonces de nueva cuenta, si pongo los rectangulitos y los muevo por toda la función, esta función nunca va a pasar por esta parte, que era como habíamos explicado la continuidad de Lipschitz. Entonces siempre está como acotada, aunque es y es continua. Entonces, y vemos que esta función también, la f mayúscula, es diferenciable en el intervalo menos uno uno, aunque f de x no es diferenciable en menos uno a uno, en particular en x igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces la integral suaviza la función original. Hasta que tenía un pico, la está suavizando. Esta que tenía una cosa rota, la une. Entonces si saco la integral de esta cosa, si existiera la integral de esta cosa, me daría una cosa suave también. Porque esta sería una nueva función f chiquita, que es integrable, porque es continua. Y entonces podría sacar la integral de esa nueva función, que me daría una f', si quieren llamar así, o una función g. Me va a dar una cosa continua. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Bueno, y pueden ver como de tarea o para la ayudantía qué pasa con la función f definida de menos uno a uno a los reales, que esté definida como la función máximo entero, que ya habíamos visto también en uno de los ejemplos de integración. Entonces, en este caso, esta cosa, no lo voy a hacer a detalle, x, y. Entonces, esta cosa definida de menos uno a uno. Entonces, para valores entre cero y menos uno, el máximo entero vale menos uno. Entonces me quedaría algo así. Con el cero agujerado y esta cosa aquí. Y luego me daría de aquí a acá. Agujerado ahí.
hasta aquí. Perdón, aquí. En cero hasta el uno con un agujerito. Entonces tendría esto con esta discontinuidad de salto. Entonces si hago el proceso que hicimos, que eso lo pueden ver con Arturo o con Víctor, cualquiera de los dos, este, me va a quedar una cosa como de este estilo. Si integro eso me tiene que dar como una recta, claro, y luego esta cosa de aquí me va a dar como una constante acá. Déjenme. Va a definir entre menos uno y uno. Entonces esta cosa discontinua me la va a soldar. Y pues ¿qué tendría que hacer? Tendría que ver quién es la función f de x igual a la integral de menos uno a x de la función máximo entero. ¿Cierto? Entonces tendría que ver lo mismo. Si la x está entre menos uno y cero, tendría aquí, luego si la x está acá, tendría que sumar esto con esto. Entonces al final me va a quedar la función f de este estilo. Entonces, esto lo pueden ver. Entonces de nuevo una función que es discontinua, la función f mayúscula o la integral me va a dar algo continuo. Si tengo algo que es continuo con picos, la integral me los va a suavizar como ya vimos en este ejemplo de acá. Entonces es interesante y es útil que traten de hacer esto y vean que efectivamente les da esta función de aquí que sería la recta este menos uno menos x sería eso. A ver si x vale cero, vale menos uno, y si x vale menos uno, entonces esto valdría cero, sí. Para x entre menos uno y cero, y la función vale menos uno para x entre cero y uno. Bueno, y aquí sería un conjunto abierto, un intervalo abierto. Así. Entonces pueden ver esto, que les tiene que dar esto de aquí. Entonces pueden utilizar la fórmula que vimos para la integral del máximo entero, o pueden hacerlo solamente para estos dos pedazos, porque acuérdense que lo que hicimos aquella vez fue para un intervalo AB. Y entonces ahí teníamos un montón de escaleras en general y eso complicaba un poquito el cálculo, pero lo hicimos. Entonces pueden utilizar eso para, para hacer la integral de menos uno a uno. Entonces eso se los dejo que lo revisen porque ya lo hicimos. Está en alguna de las clases y de hecho es un video especial para la función máximo entero. O lo pueden hacer sin recurrir a esa fórmula y hacer el cálculo de manera directa, con esto que se sabe desde acá. Entonces, esta propiedad muestra que aunque, a ver, vamos a ponerlo aquí como una conclusión. Vamos a poner como una... voy a dejarlo así. Entonces vamos a ponerlo así. Esta propiedad muestra que aunque f pueda ser discontinua en AB, la f obtenida integrando eh, f de A hasta un x que está en el intervalo A, B, yo le voy a poner así. A, B cerrado, da igual. Es continua
en AB, siempre y cuando aquí voy a poner el conjunto de discontinuidades de F sea de medida cero. Entonces, lo que vamos a ver es que si la F es continua, o sea, si esta F chiquita es continua en el intervalo AB, como esto que vimos acá, si F es continua en el intervalo AB, entonces la F grande es diferenciable. Lo visto en el ejemplo 2 va a ser cierto en general. Es decir, este, si F es continua en AB, entonces la F grande es diferenciable en el intervalo AB. Entonces, a diferencia del proceso de diferenciación, donde la derivada de una función diferenciable podía no ser diferenciable. Entonces, como ya mencionamos, la integración lo que hace es suavizar las funciones. Es como un proceso de suavización, en cierto sentido. Entonces, si la f es continua, automáticamente va a ser diferenciable en AB. Ahora, aquí voy a aprovechar para meter una notación. Entonces, vamos a decir que el conjunto C, ¿cómo le ponemos así? De AB, de intervalo AB, o en general, el conjunto C de un intervalo U, vamos a decir de un conjunto U, va a significar el conjunto de funciones de U de R en R, tal que F es continua en U. Y vamos a denotar como C1, que esto seguramente lo vieron en cálculo 1. C1 de U va a ser el conjunto de funciones de U de R en R, tales que este tales que F es continua, no, tales que, ay, ¿cómo era esto? Se me olvidó. Que sean de clase C1. Claro, si F es derivable, tal que F es derivable o es diferenciable y su derivada es continua en U. Entonces ahí decimos que es de clase C1. Si es de clase C2 es que es dos veces diferenciable y sus segundas derivadas son continuas, etcétera. Entonces esta cosa de aquí lo podemos poner como que si F es continua en el intervalo AB, entonces la F mayúscula va a ser de clase C1 en el intervalo AB. Ahora, ¿cómo ver un contraejemplo de esto? Por ejemplo, si tenemos, o sea, no con la f mayúscula, sino con la misma función. O sea, si yo tengo una función f que sea, por ejemplo, x por el valor absoluto de x. Entonces, esta función la puedo escribir como x por x para x mayor o igual que cero y x por menos x para x menor que cero.
que es lo mismo que x cuadrada cuando x es mayor que cero, y aquí me quedaría menos x cuadrada cuando x es menor que cero. ¿Cierto? Entonces, esta cosa, tanto la x cuadrada en general es diferenciable. O sea, x cuadrada es diferenciable en todo R. Entonces, como es diferenciable, puedo calcular su derivada. Entonces, esto implica que la f' sería, la derivada de x cuadrada sería 2x para x mayor que, igual que cero, y la derivada de esto sería menos 2x para x menor que cero. O lo que es lo mismo, esto es igual a 2 por x para x mayor o igual que cero y menos x para x menor que cero. Pero esta es la definición de valor absoluto. Entonces la f' de x me queda como 2 por valor absoluto de x. Y esta, como sabemos, no es diferenciable. En x igual a cero. Entonces si yo tengo una función f, la derivada de esa función no necesariamente es diferenciable también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que el regreso no vale. O sea, si una función es de clase C1, eso no necesariamente implica este, que la función sea diferenciable. O sea, puesto en términos de lo que tenemos aquí, si, si f es diferenciable, que f sea diferenciable no necesariamente implica que la f sea continua, es lo que quiero decir. Y el contraejemplo, un contraejemplo sería esto que está acá. Este, entonces, si f es diferenciable, eso no necesariamente va a implicar que la f chiquita sea continua. Y dada una f puede ser, este, puede ser continua, pero su derivada no necesariamente. Entonces, la integración, a diferencia de la derivación, va a ser un proceso de suavización una vez más. Entonces, pongo más ejemplos para que quede claro ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De nuevo, repito, según los ejemplos que hemos visto aquí, dada la f con picos, como esto, o con discontinuidades, la integral la va a suavizar. O la va a hacer continua si es que tiene discontinuidades, o la va a hacer una curva suave si tiene picos. Entonces, vamos a demostrar ahora el... Quería poner, bueno, no sé. No, vamos a hacerlo por separado. Vamos a demostrar lo que se conoce como el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, teorema 2.2.2. Es el primer teorema fundamental del cálculo. Sí, voy a manejarlo así. Y ya después explico algunas cosas. Entonces va a decir sea f una función de AB en R eh, integrable. Entonces definimos la función f mayúscula como antes, de AB en R, tal que la f de x es igual a la integral de ax de f, o de f de t, como le quieran poner. Entonces lo que va a decir este primer teorema fundamental es, si f es continua en un C que pertenece a B, entonces, que es lo que mencionamos acá, la f mayúscula es diferenciable.
en C y f' de C va a ser igual a f de C. Entonces, consecuentemente, si f es continua en el intervalo AB, eso va a implicar que f es de clase C1 en el intervalo AB y que la f' es igual a f. Creo que es todo lo que mencionamos acá. Entonces voy a poner este... Bueno, y esta cosa de aquí también le llaman función C0. Pueden poner así. Entonces es C0 o continua C1. Su derivada existe y es continua. C2, su segunda derivada existe y es continua también, etcétera. Pero nosotros no, solamente vamos a usar las funciones continuas o funciones de clase C0 se dice, o funciones de clase C1. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, voy a ponerlo acá como una nota. Entonces, f es de clase C1 en AB. Sí, solo sí. F es derivable, es decir, que f' existe. Y además que sea continua en el intervalo AB, como ya aprendieron en cálculo 1. Entonces, que f' exista significa que la f es diferenciable. Ahora, pero el converso no es cierto. Vamos a decir si... O sea, y si f es diferenciable, si f' es diferenciable, más bien, si f' es diferenciable pero no continua, eso no implica necesariamente que la f sea de clase C1, porque aunque f' exista, no necesariamente es continua. Entonces, en otras palabras, que f sea de clase C1 en AB no necesariamente implica que la f sea diferenciable. O sea, más bien sí. Que la f sea de clase C1 por definición implica que la f es diferenciable en AB, pero que f sea diferenciable no necesariamente implica que sea de clase C1. Entonces, para que sea de clase C1, sus derivadas tienen que ser continuas. También eso ya lo vieron en cálculo 1, solamente lo estoy poniendo aquí como un recordatorio. Con esta notación que quizá vieron, quizá no, y que no necesariamente significa lo mismo decir que la f es de clase C1 a decir que la f es diferenciable. Entonces, si f es de clase C1, eso significa que la f es diferenciable y que esas derivadas son continuas. Pero decir que la f es diferenciable solamente no necesariamente implica que sea de clase C1 porque sus derivadas puede que no sean continuas en general. Entonces, esto van a ahondar más con esto cuando vean en el siguiente curso de cálculo, en cálculo 3. Bueno, el primer tema fundamental del cálculo dice esto. Si la f es continua, como nos mostraba este ejemplo de aquí, si la f es continua, entonces la f mayúscula va a ser diferenciable. Y la derivada de esta f va a ser igual a la f de aquí, a la f original. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces vamos a suponer que f es continua en el intervalo AB o de clase C0. Entonces que sea continua, ¿qué significa?
que para toda epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, tal que este, si valor absoluto de x menos c es menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon para toda x en el intervalo AB o en el dominio de la f. Muy bien, entonces en la demostración anterior ya no lo vamos a hacer de nuevo. Mostramos que la f de x menos f de y es igual a la integral de y a x de f. Entonces vamos a usar esto, que de hecho da igual, voy a dejarlo así con la y que tenemos. Demostramos que f de x menos f de y es igual a la integral de y a x de la f. Este, donde la x y la y están en el intervalo AB. Y ahora el teorema del valor intermedio, el teorema del valor medio que vimos también. Para las integrales nos decía que si f es continua en AB, es decir, si es de clase C0 en AB, entonces existe un número C en el intervalo AB, tal que la integral de AB de f es igual a fc por el intervalo. Entonces lo que significaba eso, ¿se acuerdan geométricamente? Es que si teníamos una función, entonces existía un punto aquí tal que el área del rectángulo generado por la altura de ese punto con la longitud del intervalo era exactamente igual al área bajo la curva de la función f del intervalo AB, que era el significado geométrico de esto que ya vimos. Y solo repito por si alguien no vio esa clase y tiene duda de qué significa esto, pues ahí está explicado. Entonces aplicando esto acá, entonces por el teorema del valor medio para las integrales tenemos que este f de x menos f de y es igual a la integral de y a x de f, y esto por el teorema de acá es igual a, vamos a decir, a f de xi, vamos a llamarlo xi por la longitud del intervalo que es x menos y para algún xi que pertenece al intervalo yx, o xi que pertenece al intervalo xy, porque puede ser que la y esté a la izquierda o a la derecha. Sí, hay dos posibilidades, o sea, yo tengo aquí mi recta, tengo el AB, y puede ser que la x, o sea, que tenga la x aquí y que tenga la y acá, o puede ser que tenga la x aquí y tenga la y acá. Entonces, cualquiera de estas dos, no importa cuál de las dos sea, puedo aplicar el teorema del valor medio porque la función es continua. Entonces, la función es continua aquí, en particular va a ser continua en un x de este intervalo, y en particular va a ser continua en un y de este intervalo, y va a ser continua en los subintervalos generados por la x y la y que estoy tomando ahí. Entonces todo esto está bien justificado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que la f es diferenciable en C. Hay que recordar qué significa eso. Ahora, por otro lado, vamos a poner acá por otro lado, tenemos que
No sé qué definición usar. Que f es o sea, tenemos que demostrar que la f es diferenciable en c. Vamos a poner por demostrar f es diferenciable en, en C que pertenece a B. Ah, bueno, le puse C. Entonces déjenme cambiarle acá. En vez de Y vamos a ponerle C. Digo, da igual, esto es solamente para ponerlo como puse el teorema aquí que era la C. Entonces voy a quitar todas las Y's y le vamos a poner C. C, CAX, CAX, X menos C, CX, X a C. Muy bien. Lo que tenemos que demostrar es que f es diferenciable en X igual a C. Y que la f' es igual a f. Ahora, como queremos demostrar esto, recordando una función f de un dominio de R en R y tenemos un punto de acumulación, ¿se acuerdan? Del dominio. Y entonces, y si el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a existe, entonces la derivada en ese punto de acumulación es justamente el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y eso quería decir que la función era diferenciable. Entonces lo que tenemos que ver es que efectivamente este límite, este límite existe. Muy bien, ¿y cómo hacemos eso? Ahora, claro, por un lado tenemos que usar la continuidad, pero no lo vamos a usar así. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a c de la xy, porque la xy es un elemento ahí en medio. Entonces, o la xy está aquí o la xy está aquí. Entonces el límite cuando x tiende a c de la xy, cuando x tiende a c, entonces cuando este x se va acercando a c, no importa si es por la izquierda o por la derecha, en cualquiera de estos dos casos, este xy va a tender a c también. Entonces va a ir juntando hacia acá. Entonces el límite cuando x tiende a c de ese xy va a ser igual a c. Ya sea por la izquierda o por la derecha, no importa. En cualquiera de los dos casos que tengamos. Entonces, como hay que demostrar que la f es diferenciable en x igual a c, pues vemos a que es igual a f' de c. Entonces la f' de c va a ser el límite cuando x tiende a c de la función f de x menos f de c entre x menos c. Entonces esto va a ser, utilizando lo que teníamos acá, que es el teorema del valor medio, esto va a ser el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c es f chiquita de xy por x menos c sobre x menos c. Entonces esto se va a ir y esto me va a quedar igual al límite cuando x tiende a c de la función f en xy.
¿De acuerdo? Pero ahora una definición alterna de continuidad me decía que la función es continua si, solo si. O sea, si la función es continua, entonces el límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a f del límite cuando x tiende a de x, que va a ser igual a. Entonces esto va a ser igual a f de a, siempre y cuando f sea continua. Esta era otra forma equivalente de ver la continuidad. Como la f es continua, entonces esto es igual. Como f es continua en AB, entonces esto significa que esto es igual a f de el límite cuando x tiende a c de xi, pero ese límite tiene que ser igual a c. Entonces es igual a f de c. Y esta cosa está bien definida. Es decir, ese f de c existe. No es una, no es una indeterminación ni nada por eso. Entonces, por el estilo. Entonces, f es diferenciable en x igual a c y además f' de c es igual a f de c para todo c en el intervalo AB. Entonces, por lo tanto, f' de c es igual a f para toda, se lo quieren llamar así, para toda x que pertenece al intervalo AB. Si es continua para c, para cualquier c en el intervalo AE, pues es continuo en todo el intervalo AB, y entonces la f' es igual a la f. Y hemos demostrado esa primera observación que vimos del ejemplo número 2, eh, y eso constituye el primer teorema fundamental del cálculo. Ahora, si la f chiquita no es continua, la derivada de la f aún puede existir, pero el teorema fundamental del cálculo no va a ser necesariamente cierto porque no es un sí y solo sí. Noten que nos dice que si f es continua, entonces la f es diferenciable, pero si, si la que la f sea diferenciable no necesariamente va a implicar que la f sea continua. Entonces esto solamente es una ida. Si es continua es diferenciable la f grande, pero si la f grande es diferenciable, eso no necesariamente implica que la f sea continua. Entonces observar o notar, vamos a ponerlo así. Notar que el primer teorema fundamental del cálculo no es un sí y solo sí. Es decir, que f diferenciable no necesariamente implica que f sea continuo. No necesariamente. Entonces vamos a ver cuánto, 80. Ah, bueno, vamos bien. Entonces, como una observación. Entonces puede ser que la f grande sea diferenciable, pero la f chiquita no necesariamente va a ser continua. Vamos a ver unos ejemplos. Eh, ¿Qué será? Un ejemplo voy a poner. Un ejemplo. Igual vamos a poner una función f definida en el intervalo 0,1 en R,
que sea discontinuo en un punto, tal que f de x sea cero si x es distinto de un medio y que valga uno si x es igual a un medio. Entonces lo que vamos a ver es que la f mayúscula va a ser diferenciable y la f no es continua. Como estamos poniendo aquí, esta no es continua. Entonces si hago la gráfica me va a dar, quizá no haya mucho caso hacerla, pero vamos a ponerla de igual manera. Medio y entonces vale cero si es distinto de un medio. Y vale uno si x es igual a un medio. Ahí está, esa es nuestra función. Entonces esta no es continua. Es el conjunto de discontinuidades de f. Y ahora este conjunto de discontinuidades pues tiene medida cero. Por lo que ya habíamos demostrado antes, es un conjunto finito. Todos los conjuntos finitos tienen medida cero. Entonces, por el teorema de Lebesgue, la f es integrable. En el intervalo 0,1 no hay ningún problema. Entonces dice que la f sea integrable. Ahí está. Ahora, como es integrable, puedo definir la f grande. Entonces, la f grande, entonces existe la f grande de 0,1 en R, tal que la f grande de x va a ser la integral de 0 a x de la f chiquita. Ahora, ¿se acuerdan que para calcular esto, este, veíamos que se podía sustituir la función original por una función continua? De manera que todo este punto viniera a caer acá. Entonces, eso significa que puedo integrar la función cero y el resultado va a ser lo mismo. ¿Se acuerdan de ese teorema que vimos? También en clases anteriores. Entonces, ¿cómo calculo la integral? O lo hago como lo hicimos en los ejemplos de la primera parte del curso. O también lo hago recordando que hay un teorema que me dice, si tú tienes una función discontinua en un número finito de puntos, entonces tú puedes definir una función continua, tal que la integral de esa función continua va a ser igual a la integral de la función original. Y eso era porque estos puntos no aportaban área alguna, lo cual significa que no aporta nada a la integral. Entonces este punto es como si no estuviera, lo podría poner aquí, da exactamente lo mismo, entonces integro la función cero. Si integro la función cero, esto me va a dar cero. Muy bien, entonces aquí estamos utilizando eso, lo estoy explicando con palabras, utilizando ya todo lo que sabemos, lo que hemos demostrado hasta ahora. Entonces, esta función para todo x que pertenece a 0, 1. Entonces, esta es una función continua y además es derivable. Entonces, f' de x es igual a la constante 0. Pues, ¿quién es la derivada si la quisieran graficar? Pues, perdón, la integral. O la f mayúscula, que es otra función, pues es la función 0 en el intervalo 0, 1. Una función continua. ¿De acuerdo? Y la derivada de esa función es 0. Entonces, este, entonces tenemos aquí el ejemplo de una función que es de clase C1 y es continua. Entonces la función 0 es continua. Entonces, tenemos una función f cuya derivada es continua, pero eso no necesariamente implica que la f es continua.
Entonces este es un contraejemplo del regreso. Entonces el regreso no es necesariamente cierto como dice esta nota de aquí. Y el contraejemplo pues es esta función simple de acá. Ahora por ahí en el Spivak viene una pregunta relacionada con esto. Entonces, ¿qué propiedad es la que no está cumpliendo esta función? O sea, la f no puede ser la derivada de cualquier función porque no tiene la propiedad del valor medio de la derivada. Ese es el problema. Entonces, por ahí, si les da curiosidad, vean el Spivak. Por ahí tiene esa pregunta oculta y la respuesta es esa precisamente. Eh, entonces, no existe una función g de 0 a 1 tal que de la cual la f chiquita sea la derivada, es decir, no existe una función g que va de 0 a 1 en R, de la cual f es la derivada. Entonces, esta f, en otras palabras, esta f no es la derivada de alguna función. Esa función no existe. Esta f no es la derivada de alguna otra función. Y eso es porque esta f no cumple la propiedad del valor medio de la derivada. Entonces, en otras palabras, lo que significa es que la integral o la función f mayúscula de una función f chiquita puede existir. Y esa f mayúscula puede ser diferenciable. Pero no es cierto que la f' es igual a la f de x chiquita. Como podemos ver aquí. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Vamos a anotarlo aquí, a lo mejor siempre queda mejor cuando uno escribe las cosas. Entonces, es decir, la integral o la función f mayúscula, que es la integral de una función f chiquita, puede existir como hemos visto aquí. ¿Por qué? Porque esta función es integrable. Entonces, esta función la puedo definir perfectamente. Y como hemos visto, esa f grande puede ser diferenciable. Puede ser diferenciable y continua. Pero no es cierto que la f', que en este caso me da que 0, sea igual exactamente a la función f de x. Porque la función f de x no es la constante 0, tiene una discontinuidad. ¿Cómo calculamos la integral de esto? Pues con ese teorema que demostramos hace tiempo que nos decía los puntos, las discontinuidades, siempre y cuando tengan medida 0 no van a contribuir a la integral. Entonces con eso calculamos la integral de esa función. Con una función auxiliar si le quieren llamar así. Por lo que acabo de mencionar, que estos puntos no contribuyen. Entonces tengo una función f mayúscula, que es la integral de esa función f chiquita, que es diferenciable, es de clase C1 incluso, pero no es cierto que la derivada de esta f, no es cierto que la derivada de esta f sea igual a la función original, porque la función original es una función discontinua, mientras que esa derivada me da una función continua. Solamente se cumple, esta igualdad se cumple en todos los puntos menos en x igual a un medio. Lo cual hace que esta función, o sea que esta igualdad no sea cierta para toda x en el dominio de la función original. Entonces este es un contraejemplo sencillo
del primer teorema fundamental del cálculo, por si les llegan a preguntar. Ahora, es difícil saber en general si una función f chiquita dada es la derivada de alguna otra función. O sea, vamos a ponerlo acá, eso también como una nota. Este, en general, es difícil saber si una función f dada es la derivada de alguna otra función. Pero si la f es continua, si la f es continua, entonces no hay problema. Si la f es continua, siempre se va a cumplir el regreso de esto. Sí, digamos, aquí estamos haciendo un poco de trampa para encontrar esa función que no cumple con el regreso del teorema fundamental. Entonces, cuando no va a haber problemas, cuando la f chiquita sea continua. Siempre que sea continua, todo va a estar bien. Pero si no, es muy difícil saber si esa f chiquita es la derivada de alguna otra función. Entonces, ¿qué otra cosa quería hacer antes de ver un corolario antes de acabar con la clase de hoy? Y en la siguiente vez veríamos el segundo teorema fundamental. Este, otra observación. Vamos a ver qué pasa. eh, o sea, si tenemos g de x igual a... ¿Qué será? Si tengo g de a... mm, ah, claro, sí. Esto es justo lo que quería hacer. Eh, voy a ponerla así. ¿Qué pasa si definimos f para x menor que a? Entonces, en ese caso, tendríamos que f de x es igual, o sea, porque nosotros tenemos la x entre a y b. Pero ¿qué pasa? O sea, tengo aquí el intervalo a b y la x siempre está por acá. Pero ¿qué pasa si la x está acá? Entonces, aún así podemos definir esto. Sería la f de x por definición es la integral de ax de f. Que en este caso tendríamos que voltear esto. Y eso cambia el signo. Entonces, menos la integral de x a de f. Entonces, si tengo un c que es menor que a, lo que tendría es que la f' en c va a ser igual a menos esto de aquí por la o sea, esta f' va a ser menos la función evaluada en c. Y esto me va a seguir dando la f de c. Entonces al final voy a seguir teniendo que la f' es igual a f para toda c en el intervalo a b. Justamente por esto que tengo aquí. Entonces da igual si la x es mayor que a o es menor que a. Este,
Entonces voy a poner ahora como un corolario de esto, el que en la mayoría de los casos se conoce como el primer teorema fundamental del cálculo porque es la manera práctica en la que se usa. Digamos, pero el primer teorema es este. Lo que voy a escribir es un corolario que regularmente lo usan como el primer teorema fundamental. Entonces, corolario 2.2.1. Si f es continua en AB y f es igual a una g' para alguna función g, o alguna función g definida en AB, o sea, lo que decía antes, que la f sea la derivada de alguna otra función, lo que hemos mencionado acá, pues escrito como de una manera un poco distinta. Entonces, nosotros tenemos que la integral de AB de f pues va a ser g de b menos g de a. Entonces, en otras palabras, si yo pongo esto así, g', que es la f, esto es la función g evaluada en b, la función g evaluada en a, la función original, digamos, en cierto sentido, que es la función de la cual proviene la f, que es la derivada de esa función. Entonces, esto es como comúnmente les presentan el primer teorema fundamental del cálculo. Pues demostración, utilizando el teorema anterior, sea f de x igual, o sea, que tendría que poner como f es continua en AB, entonces eso implica que f es integrable en AB. Como f es integrable en AB, entonces la f es integrable en AX. Y podemos definir la f mayúscula de x como la integral de AX de f. Y entonces por el teorema anterior, teorema 2.2.2, tenemos que la f' es igual a la f chiquita, ¿cierto? Eso que me dice el primer teorema fundamental del cálculo. F es diferenciable en C y f' es igual a f. Entonces, f' es igual a f. Y entonces, ¿qué significa esto? Por la teoría bueno, f mayúscula prima es igual a f chiquita, pero f chiquita por hipótesis es g'. Entonces lo que tenemos es que f' mayúscula es igual a g'. Entonces, por teoría de la derivada, esto significa que, bueno, no, tenemos que f' es igual a g'. Entonces, eso significa que existe un C en R tal que la f mayúscula es g más una constante, que justamente cuando yo las derive, la derivada de una constante es 0 y me queda que f' es igual a g'. Entonces, ahora la pregunta es quién es ese C. ¿Quién es C? Bueno, si evaluamos en A, tendríamos que f de A es igual a g de A más C, más la constante C. Ahora, f de A, pues es la integral de A. O sea, f de x es la integral de a x. Si evalúo en x igual a, me queda la integral de a de f, que ya habíamos visto que esto era igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que 0 es igual a g de a más la constante c, lo cual implica que c es igual a menos g de a. Entonces, por lo tanto, la f de x, por esto que tenemos aquí, va a ser igual a... Bueno, aquí si quieren me faltó poner para todo x en el intervalo AB. ¿Quién es c? Pues f de x va a ser igual a g de x más la constante c.
pero la constante C es menos G de A, entonces esto es igual a G de X menos G de A. Para toda X que pertenece al intervalo AB. Ahora si X es igual a B, tenemos que f de B, que es igual a la integral de AB de F, va a ser igual a G de B menos G de A. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Aquí está. Entonces, este corolario es la forma más común en la que les presentan el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, este corolario se aplica en la práctica para encontrar, y voy a poner entre paréntesis, fórmulas de integración. Entonces, a veces hacerlo así, siguiendo paso por paso, lo que es el corolario es un poquito confuso, pero lo vamos a hacer igual. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, queremos calcular la integral de AB de x cuadrada, que de hecho esto ya lo hicimos con sumas superiores, con sumas inferiores, ¿se acuerdan? Y había que tener la fórmula para la suma de los cubos, etcétera, etcétera, un proceso complicado ahí. Y ahora vamos a ver que con este teorema la cosa se hace más simple. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la integral de una función f. Entonces, en este caso la función f será igual a x cuadrada. Función f en x cuadrada. Entonces, esa f tiene que ser continua. Entonces, exactamente esta f es de clase C0 en el intervalo AB. Entonces, necesito encontrar una función g de la cual esta es la derivada, pues eso es fácil. Sabemos que la derivada reduce el exponente, entonces si tengo x cúbica, la derivada de g va a ser 3x cuadrada. Entonces tengo que quitar ese 3, lo divido. Entonces eso es tal que g' de x es igual a 3x cuadrada sobre 3, que es igual a x cuadrada, que es igual a la f. Y entonces el teorema lo que me dice, el corolario lo que me dice es que la integral de AB de x cuadrada, o sea de f, si aquí quieren le pueden poner de x, yo no le pongo porque es más fácil usar esa notación y no escribir tanto, pero si les confunde, pues le pueden poner así, si quieren. La integral de AB de x cuadrada de x, según el corolario, va a ser la g evaluada en b menos la g evaluada en a. Entonces va a ser igual a b cúbica sobre 3 menos a cúbica sobre 3, que es lo que habíamos encontrado antes. Lo habíamos calculado con sumas, que fue un desarrollo más complicado que esto que acabamos de hacer. Entonces, este teorema fundamental va a ser, nos va a hacer la vida sencilla, por ejemplo, otro más. Uno, dos ejemplos vamos a ponerle. Entonces ahora, ¿quién sería la integral de AB de x a la n? Para n en los naturales, por ejemplo. O en general, porque esa cosa la demostraron. Sí, para n en los...
Vamos a ponerle r. X a la r para r en los racionales. Y r que sea distinto de -1. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, esta función, la función f de x igual a x a la r, es una función continua. Esto lo demostraron en cálculo 1. Entonces, como es una función continua, eso significa que la f es una función integrable en AB. Entonces es integrable. Ahora tengo que ver qué función, de qué función proviene esta cuya derivada sea la f. Entonces g de x me tiene que dar esta de aquí. Entonces yo sé que la derivada me va a bajar el exponente en 1. Entonces va a tener que ser x a la r más 1, porque cuando la derive me va a eliminar este y me va a quedar x a la r, pero eso me va a bajar el r más 1 aquí. Entonces voy a necesitar un r más 1 aquí abajo. Entonces es lo que decía antes, que si la función es continua es fácil saber quién es la derivada de la cual proviene la función que yo estoy tomando. Y cuando no lo es algo que se vuelve más complicado. Ahora no siempre va a ser sencillo saber. ¿Sí? Después vemos ejemplos más. Bueno, va a haber una que es la 1 entre x, por ejemplo. ¿De quién proviene? Ahí vamos a tener que definir una nueva función. Pero digamos, para todas estas cosas, así más o menos simples, es sencillo saber quién es. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es integrando ya. Y entonces esta función es tal que la g' es igual a r más 1, x a la r más 1 menos 1 entre r más 1. Esto me queda x a la r, que es igual efectivamente a la f de x. Y entonces el corolario lo que me dice es que la integral de AB de x a la r va a ser igual a g de b menos g de a. Entonces es x a la r más 1, que sería b a la r más 1, entre r más 1, menos a la r más 1, entre r más 1. Para toda r en los racionales. Y de hecho vale para toda r real. Distinta de -1, como mencioné aquí, porque justamente aquí hay un problema cuando divido por 0. Entonces, y no importa si es negativo, va a seguir siendo lo mismo. Ahora, cuando n es igual a 1, cuando r es igual a 1, yo tengo la función f de x igual a x a la menos 1, que es 1 entre x, que no está acotada. Entonces, como sabemos, esa función es la hipérbola equilátera. Bueno, algo así. No la estoy dibujando exactamente, pero algo así, ¿no? Entonces, justamente, ¿quién sería esto? ¿Quién sería? Pues esto nos va a llevar a la siguiente parte del temario, que son las funciones logarítmicas. La función logaritmo. Muy bien, ahora hay ciertas cosas que hay que mencionar aquí. Déjenme poner como algunas observaciones. Eh, el corolario 2.2.1 no es una definición de integral.
La definición de integral es la que vimos y es donde nos llevamos la mayor parte del tiempo. Que justamente es bueno porque eso lo van a ver después en cálculo 3 y las demostraciones van a ser una copia de lo que se hizo tanto en cálculo uno como en cálculo 2. Eso lo van a ver en cálculo 3 y cálculo 4. Entonces, en particular esto lo dije mal. En particular lo que hemos visto de integración la primera parte, que es la más pesada, justamente por eso, va a ser una calca de lo que van a ver, de una parte de lo que van a ver en cálculo 4. Entonces, ¿qué significa esto? Que la integral de a b de f no se define como g de b menos g de a, tal que g' es igual a f. Eso no es verdad, no hay que confundir. Porque una función de f puede ser integrable. O sea, esto pues, una función f puede ser integrable sin ser la derivada de otra función. Como vimos en el último ejemplo, en el ejemplo este. Entonces, como vimos en el ejemplo asterisquito, ahí si quieren los ejemplos los pueden numerar también para no estar poniendo estas cosas. Este, entonces, y otro ejemplo sería, o, por ejemplo, f de x igual a 1 entre x si x es mayor que 0. Entonces, la f de x sería igual a g' de x, donde g es la integral de 1 a x de 1 entre t de t. Entonces, no conocemos ninguna otra función g más simple que tenga esa derivada. Es otro ejemplo. Ahora, este, entonces a este corolario. Ah, perdón, sí, el primer teorema fundamental es el que vimos. Este corolario a veces se le conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo, pero no es cierto. Entonces, al corolario, a ver, escribí yo algo de que era el segundo, déjenme ver. Con eso acabamos. No, lo dije, pero olviden eso que dije. Está mal. Realmente el corolario 2.2.1 se le conoce en varios libros como el segundo teorema fundamental del cálculo. Pero, vamos a decir, estrictamente no, pero formalmente no es así. Entonces, el verdadero teorema fundamental, voy a poner aquí, el verdadero
segundo teorema fundamental del cálculo eh, es más fuerte en el sentido de que pide que f sea integrable. Entonces, el segundo teorema fundamental del cálculo real lo que dice es que es con lo que vamos a empezar la próxima vez. Lo que dice es que si la f chiquita es diferenciable y la f prima integrable, entonces la integral de la f prima va a ser la f original, evaluada en los puntos B y el punto A. Ese va a ser el segundo teorema fundamental del cálculo. Y entonces una vez que veamos ese segundo teorema fundamental del cálculo, vamos a, a ver, a juntar ambos resultados, tanto el resultado del primer teorema fundamental como del segundo teorema fundamental, en un corolario que va a ser el teorema fundamental de la integral de Riemann. Y ese corolario sí va a ser un sí y solo sí. Y una vez que veamos eso, eh, vamos a dar algunas observaciones y luego vamos a ver que en ciertos, para aspectos teóricos muchas veces no necesito saber quién es la integral exactamente, sino lo que necesito es saber eh, de qué función proviene. Es decir, tengo que saber calcular las derivadas de integrales. Eso es lo que vamos a ver al final. Y con eso van a poder hacer su tarea número 2, que es no está tan complicada tampoco como la primera también, que no les puse cosas muy difíciles y la mayoría las vimos en el curso. Entonces, eh, yo esperaría que pudieran hacer esa tarea sin problema en los próximos días. Tienen hasta el 20 de octubre y con la siguiente clase se terminaría el tema número 2, teorema fundamental del cálculo. Y vamos a empezar con la siguiente sección, que es la función logaritmo y exponencial, que también va a ser un par de sesiones. Por eso decía que la mayor parte, la parte más tardada del curso está en la primera parte. Y justamente la vimos muy a detalle porque eso les va a servir después. Muchísimo. Y por supuesto que esto también. Pero aquí lo que se va a requerir de su parte es practicar, que la idea va a ser, una vez definidas la función exponencial logaritmo, definir las funciones trigonométricas. Quizá Arturo vea las funciones elípticas, no, las funciones hiperbólicas. Y después vamos a ver los métodos de integración. Entonces la idea va a ser como hacer integrales en la práctica. Y después definir la integral para funciones no acotadas, la integral impropia. Y al final sí da tiempo ver lo de series, pero también esa parte de series está puesta para verla en cálculo 4. Entonces, y con todo lo que veamos aquí no va a ser como muy catastrófico no verlo en caso de que no nos dé tiempo, pero esperemos que sí.